Bien, estudiantes, bienvenidos a una nueva clase. Esta vez estamos con física. Tenemos el tema de movimiento armónico simple, o también por sus siglas conocido como el MAS. Aclarar que este tema no se encuentra en el libro, ya que es parte de la unidad 6. Sin embargo, indicaciones del Mineduc nos indica que la destreza de esta semana corresponde a movimiento armónico simple. Es un tema que tiene que ver ya con movimiento circular, así que vamos a prestando atención para luego proceder a resolver los ejercicios de forma más simplificada. Nos dice que el movimiento armónico simple, o por sus siglas MAS, también denominado movimiento vibratorio armónico simple, es un movimiento periódico y vibratorio en ausencia de fricción, producido por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición y que queda descrito en función del tiempo por una función trigonométrica, sea seno o coseno. Un movimiento armónico simple es el que describe una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera entonces un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. No todos los movimientos periódicos son armónicos. Para que lo sea, la fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. Para entenderlo de mejor manera, aquí vemos algunos ejemplos. El movimiento armónico simple se refiere principalmente a lo que es el movimiento de los resortes o los muelles, como se los conocen. Nos dice que este movimiento corresponde a una fuerza recuperadora donde no hay fricción. En otras fuerzas que hemos analizado, como el de las 3 leyes de Newton, vemos que existe rozamiento o fricción, como era por ejemplo el movimiento de los autos. Hay una fricción debido al contacto que hay entre los neumáticos y el asfalto. En este caso, no existe una fricción, ya que el resorte, para realizar su movimiento ondulatorio, no está haciendo fricción con ninguna otra superficie. Lo único que lo hace mover es la masa de este objeto. Nos dice que corresponde a una fuerza recuperadora. Significa que la misma fuerza que lo desplaza hacia abajo, esa misma fuerza se recupera y hace que la masa ascienda. Bien, y esta es proporcional a su desplazamiento. Significa que este peso, esta masa, al moverse hacia abajo, ese mismo desplazamiento lo realiza hacia arriba, lo que se conoce como movimiento de recuperación o fuerza recuperadora. No solamente funciona en los resortes o muelles, también en los péndulos funciona el mismo principio. Como ven, en este péndulo no existe rozamiento de ningún tipo, sin embargo existe un movimiento oscilatorio, es decir, el movimiento se mantiene. Si este objeto se mantiene totalmente quieto, vertical, tenemos que al moverlo tiene una fuerza recuperadora proporcional a su movimiento. Digamos que al moverlo avanzó 2 centímetros, al retroceder también retrocederá 2 centímetros. A eso se debe que es proporcional a su desplazamiento. Si se desplaza 2 centímetros hacia adelante, entonces se desplazará 2 centímetros hacia atrás. Igualmente con el resorte, si es que su punto inicial es 0, ¿verdad? Y este resorte se le hemos jalado unos 4 centímetros, al soltarlo el resorte hará que la masa suba en la misma proporción, o sea 4 centímetros también que suba, antes de terminar en su posición original. Vamos a ver ahora algunos elementos que forman parte del movimiento armónico simple. Tenemos primero la amplitud, que se destaca por la letra A. Es el máximo desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? La posición inicial en este caso del resorte. Su posición de equilibrio o inicial sería esta. Su máxima amplitud sería lo máximo que se puede alejar un objeto conectado a ese resorte, ¿verdad? Y su mínimo desplazamiento y su mínima amplitud, en cambio, sería la cantidad que se recupera el resorte. Es decir, una vez que yo jalo el resorte y lo suelto, lógicamente ese resorte tendrá que regresar y deberá pasar su movimiento, su estado inicial, hasta una cierta distancia donde ya no pueda comprimirse más el resorte. Eso se considera como su amplitud mínima. También hay que considerar que, igual que en la recta numérica, la amplitud máxima es positiva, la amplitud mínima es negativa. Periodo, tiempo en realizar una oscilación completa. ¿Qué es una oscilación? El movimiento de ir y venir, o también en el péndulo, que es una oscilación, se refiere a esto, en el péndulo,
Entonces, un periodo significa el tiempo que se tarda, en este caso esta masa, en ir hasta la amplitud máxima y regresar hasta la amplitud mínima. Eso es su periodo y se calcula en tiempo, minutos, segundos, etc. Frecuencia angular, ángulo que barre la partícula con movimiento armónico simple por unidad de tiempo, o también conocida como velocidad angular. Esto ya habíamos visto en lo que era el movimiento circular uniforme. Frecuencia, número de oscilaciones de la partícula por un periodo de tiempo. Ya vimos que periodo se refiere al tiempo que tarda una masa en hacer solamente una oscilación, es decir, un movimiento de ir a la amplitud máxima y regresar a la amplitud mínima. La frecuencia, en cambio, son el número de oscilaciones, o sea, el número de veces que un objeto puede ir de la amplitud máxima a la amplitud mínima en un cierto tiempo. Por ejemplo, podemos decir calcular la frecuencia en un tiempo de 2 minutos. Entonces, en un tiempo de 2 minutos habría que calcular cuántos son los periodos o cuántos son las oscilaciones máximas que podría ser un peso o una masa conectada a un resorte recuperador. Constante de fase, que se representa mediante un ángulo, el ángulo que determina el momento en el que se analiza el movimiento. Bien, esto se describe como una gráfica. Ya vamos a observar cómo es esa gráfica, la cual nos muestra el ángulo en el cual oscila el resorte, es decir, el muelle recuperador. Si han observado, hay resortes que tienen los alambres muy unidos, pero sin embargo hay otros resortes o muelles, como son el de los autos, donde los alambres están en cambio muy separados entre sí, ¿verdad? Esos son los ángulos que describen el movimiento en la constante de fase. Para finalizar, tenemos la enlogación, que se representa con la letra X. Nos dice posición de la partícula en cualquier instante a partir de la posición de equilibrio. Es decir, a partir de este momento, que es la posición de equilibrio, en el cual yo jalo la masa y luego la suelto y regresa, la enlogación se refiere a cuánto puede enlogarse o cuánto puede alargarse este resorte, y si lo suelto, cuánto puede recuperarse. Esa es la enlogación. Si yo pido calcular enlogación máxima, entonces para eso necesito saber cuál es su amplitud máxima, lo cual será positivo. Si yo quiero saber su enlogación mínima, para eso necesito saber su amplitud mínima, y eso será en cambio negativo. Para poder calcularlo, necesito una fórmula de la siguiente manera. Nos dice que x, con la cual se representa la enlogación, es igual a, que es la amplitud, multiplicada por el coseno. Esta es una función trigonométrica que multiplica a la frecuencia angular por t, que es el periodo, más la constante angular. Ya vamos a observar cómo se resuelve con esta fórmula. Hay muchas fórmulas para calcular cada una de estas, pero lógicamente ustedes ven el formato más simplificado, así que solamente vamos a trabajar con esta fórmula, donde ya se les dará estos valores. Ustedes simplemente tendrán que reemplazarlos y responder el ejercicio en base a la fórmula. Vamos a observar un ejemplo. Nos dice calcular la enlogación máxima de un sistema de movimiento armónico simple, donde se muestran los siguientes datos. Como les dije, los datos ya están dados. Recuerden que los datos son en base a las siglas de cada una de las unidades de medida. Por ejemplo, tenemos que A viene a ser la amplitud máxima, P periodo, la T es el periodo o tiempo, frecuencia angular W, y por último también tenemos la constante de fase, que es el ángulo. Bien, para eso utilizamos la fórmula de la enlogación máxima, y es en base a esta gráfica. Vamos a usar la misma gráfica que usamos antes. Lo que nos pide es saber la enlogación máxima, o sea, lo máximo que se puede estirar un muelle o un resorte. Utilizamos la siguiente fórmula, la que ya mostramos anteriormente. Lo que hacemos ahora es reemplazar valores. Tenemos que A, la amplitud, como nos pide enlogación máxima, o sea, lo máximo que se estira el resorte, el valor será positivo. Si nos pidiera enlogación mínima, entonces la amplitud sería con signo negativo. Nos quedaría de esta manera: 5, que es la amplitud, por el coseno de la constante, multiplicado por el tiempo, 2 segundos,
y por la variación angular, que es 2. Bien, esto debemos resolver. Igual que en una operación combinada, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos una multiplicación y una suma. Primero se resuelve la multiplicación. De esta manera, 4 por 2, 8, y el resto de valores que no usé los bajo. Todavía tengo paréntesis, así que debo resolver la suma. 8 más 2 me da 10, entre paréntesis. Me queda 5 coseno de 10. ¿Cómo se resuelve este coseno? Para resolver cosenos se lo puede hacer de forma manual con un valor constante, pero para simplificarlo vamos a utilizar lo que es el valor de la calculadora. Esencialmente lo que son calculadoras científicas que ya vienen con la función coseno. Lógicamente no todos tienen acceso a una calculadora científica, pero también pueden utilizar lo que es el celular. En su celular, que tiene calculadora, al momento de colocarlo en forma horizontal, les aparecerá la calculadora completa. La función coseno es esta opción de aquí, que dice cos. Lo que van a hacer entonces es ingresar en la calculadora tal como está aquí, 5 coseno de 10. Así es como se usa la calculadora científica en los celulares. Todo celular tiene esta función. Entonces, al ingresar 5 coseno de 10, nos da como resultado x igual 4,92. Significa que su enlogación máxima, lo máximo que se puede estirar, es 4,92. Bien, la enlogación máxima del muelle. Y así es como se calcula. Vamos a ver un segundo y último ejemplo. Pero esta vez nos pide lo siguiente: un resorte se ha contraído luego de soltarse desde su soporte. Calcular la enlogación mínima si sus datos son, y aquí tenemos los datos para resolver el ejercicio. En base a la gráfica anterior nos dice esta vez que un resorte se encuentra en un soporte. Ese soporte se ha roto, por lo tanto se ha recogido, se ha contraído. Significa que ha desplazado hacia una amplitud mínima. Nos pide calcular la enlogación mínima, es decir, calcular lo que se ha retraído el resorte. Como nos pide un valor mínimo, debemos utilizar esta vez valores negativos en la amplitud. Utilizando la misma fórmula, vamos a reemplazar los valores y fíjense que ahora esos 10 centímetros son los que se han retraído del resorte al soltarse de su soporte. Entonces es menos 10 multiplica a coseno, entre paréntesis 5 que multiplica 3 más 3. Estos son los valores que hemos reemplazado. La variante angular, que es 3, el tiempo, que son 3 segundos, etc. Reemplazando igual que antes y resolviendo, primero resolvemos lo que está dentro de paréntesis. Tenemos la multiplicación de 5 por 3, nos queda 15 más 3 y fuera menos 10 coseno. Sumamos lo que está entre paréntesis, 15 más 3, 18. Nos queda entonces menos 10 coseno de que multiplica a 18. Igual que el anterior, podemos usar la calculadora de su celular y debemos ingresar tal como se muestra en el ejercicio. Ponemos menos 10 coseno 18. Al realizar eso, obtendremos la respuesta de menos 9,84. Ese es el desplazamiento o lo que se ha recogido el muelle al momento de soltarse de su soporte. Bien, listo, eso es todo en cuanto al tema de hoy. Recuerden que este tema no está en el libro, por lo tanto deberán resolver los ejercicios planteados en la ficha pedagógica.